Ya, Ya está. Bueno, vamos a dar inicio. Buenos días. Aquí tanto los que estamos acá en el salón, pues los que están también a través del Zoom. Hoy de verdad es un día muy especial porque vamos a tener una charla magistral con el doctor Javier Torrijos. ¿Y quién es el doctor Javier Torrijos? Vamos a leer un poquito parte de su background. Aquí estamos con médicos, parte de la comunidad médica de República Dominicana. Y el doctor es de España. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de Santander, Universidad de Cantabria. Es médico especialista en nefrología e hipertensión arterial. Es doctor por la Universidad de las Illes de Villers, tesis doctoral cum laude, facultativo y especialista en el área nefrología, Hospital Mallorca, director médico del Centro Hemodiálisis de Mallorca, Unidad de Medicina Integrativa, Terapia Neural en Clínica Tubán, Centro Asociado a la Universidad Europea del Atlántico. Es investigador y docente, profesor en el área cardiovascular, hipertensión arterial y renal. Es conferencista y divulgador en el ámbito de la medicina integrativa y riesgo vascular renal. Máster en terapia neural y odontología neurofocal por la Universidad de Barcelona, neural terapeuta por el método JTNOK-NOC. También es experto en neuromedicina del estrés de Madrid, psicoterapia humanista integrativa con terapia neural, nueva medicina celular en Madrid, experto en microscopio de campo oscuro de Madrid, experto en coherencia cardíaca y biofeedback HRB y experto en micronutrición. Con ustedes, el doctor Javier Torrijo desde España. Y Jimmy, buenos días, buenas tardes, un placer compartir con mis colegas allí en República Dominicana esta pequeña información, esta pequeña formación. ¿Se escucha bien, verdad? Sí, Espléndido. Me encuentro en estos momentos en Madrid. En realidad viajo todas las semanas, trabajo en Mallorca y en Madrid. Actualmente estoy en Madrid. Y bueno, pues la medicina integrativa que aborda un poquito todo. Y vamos a hablar en este caso de un tema muy importante, y en este proyecto es que es un proyecto transformador, es un proyecto de salud, y me gustaría compartir pantalla. ¿Tengo permiso? sí, doctor, usted coanfitrión, sí. Venga, adelante con ello entonces. A ver dónde tenemos. Perfecto, ¿vemos ahí? Todavía no se ve. No se ve No. nada. Vamos a hacer otra vez. Ajá, salga y comparta nuevamente. Vamos a dejar, vamos a compartir otra vez. ¿Se ve? Ahora sí, doctor. Perfecto. Ahora sí. Sí, señor. Venga, Ahora sí. empezamos, compañeros. Muy bien, esto es lo que has leído tú un poquito ahí de mi actividad. Bueno, en primer lugar, necesitamos conocer ahí ahora al principio un poquito. Voy a hacer una breve puesta a punto de cuál es nuestra situación, en qué momento estamos, ¿no? En cuanto a nuestro estado de salud, en cuanto a nuestra nutrición, en cuanto a nuestra dieta. Entonces, es muy importante la valoración no solamente macronutricional, sino micronutricional. Porque lo que vamos a encontrarnos ahí en los pacientes es que tenemos carencia de ácidos grasos esenciales, las personas están carentes de vitaminas, de minerales,
están con un terreno ácido, carente de aminoácidos, de neurotransmisores, están llenos de tóxicos, de toxinas y de radicales libres. Con lo cual necesitamos hacer un abordaje desde el punto de vista micronutricional y celular. Al final, ¿qué es lo que nos hemos encontrado? Nos encontramos, que todos mis colegas conocerán, que estamos en una situación de inflamación crónica. La inflamación crónica, que es algo que está de moda, que ya sabemos que no solamente no es una inflamación donde nos damos un golpe, se pone la articulación caliente, roja, dolorida, etcétera. No, es una inflamación de bajo grado, es una inflamación silenciosa, que es la más peligrosa para nosotros, porque seguramente muchas personas la tienen, pero no lo saben. Y esto lo que tenemos que hacer es evitar que esta inflamación llegue a producir, fijaros, todas estas patologías, como son enfermedades autoinmunes, neurológicas, cardiovasculares, artropatías, enfermedades diabéticas, pulmonares, etcétera. Con lo cual necesitamos con estos proyectos de salud evitar llegar a esta inflamación crónica y al estrés oxidativo. El cuerpo está toxificado, está lleno de óxido, está lleno de radicales libres. El cuerpo no puede con ello, no lo puede detoxificar, no lo puede eliminar. Todos los sistemas enzimáticos y no enzimáticos que se encargan de esta limpieza ya no pueden más. Entonces, lo mismo, tenemos, al igual que la inflamación crónica, el estrés oxidativo, evitar o cuando lleguemos al estrés oxidativo, combatirlo y eh, eh, mm, tratarlo. Al final, ¿qué nos encontramos cuando llegamos a una enfermedad? Muchas de las que tenemos son las enfermedades crónicas. Y en una enfermedad crónica, ¿qué es lo que tenemos? Que muchas veces la medicina convencional desconoce o no nos han enseñado. No hemos estudiado esto desde el punto de vista de la medicina oficial. Fijaros que mucho de lo que estamos hablando es medicina integrativa, medicina más biológica. ¿Y qué es lo que nos encontramos en estos cuerpos? Pues nos encontramos aparte de que la célula está toxificada con una actividad mitocondrial reducida o bloqueada, que es la que hace que tengamos energía, porque se transforma la glucosa en energía, pues además tenemos muchísimas toxinas, estamos poco oxigenados, nuestro espacio extracelular está muy acidificado y estamos predispuestos a inflamaciones, a infecciones. Tenemos un sistema inmune que no permite que nos defendamos de cualquier evento interno externo. Y también, muy importante, y cada vez hay más información, más estudios clínicos, científicos, más publicaciones relacionadas con un buen funcionamiento a nivel intestinal. Fijaros que cuando pongo esta diapositiva, siempre digo que en esta pirámide en la cual yo me formé, pues ha quedado totalmente desfasada. Y además os comento que seguramente ya sabéis, donde a la hora de alimentarnos, a la hora de nutrirnos, no solamente es importante los macronutrientes que conocemos, como son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, sino que también tenemos que tener y dar importancia a la micronutrición. Fijaros que para esta salud, pues necesitamos vitaminas, minerales, fibra y fitonutrientes, todos estos fitoquímicos, ¿vale? Entonces, ¿qué significa tener una dieta saludable? De manera muy sencillita, aparte del balance energético que tengamos, pues necesitamos evitar un poquito la alimentación procesada, ultraprocesada. Seguramente estamos un tanto carentes del aporte de verdura, de hortalizas, de fibra, de alimentos integrales. Y por último he puesto la presencia del pescado, sobre todo los pescaditos pequeñitos, donde los organismos oficiales nos recomiendan pues al menos 2 o 3 veces por semana. Fijaros, estas pirámides sí es la que se está llevando. Esta es la pirámide real 2024-2025, donde el mayor porcentaje corresponde alimentos muertos, alimentos que no nos aportan, no nos nutren, como son los procesados y los ultraprocesados. Entonces, tenemos que tomar conciencia. También tenemos que saber
que la alimentación también procesada y la alimentación que proviene de las tierras cada vez tiene menor número de micronutrientes, con lo cual vamos a obtener menor, no solamente calidad, sino menor cantidad de aporte de estos elementos. ¿Qué nos recomiendan pues las organizaciones? Pues el consumo de diverso número de porciones de vitaminas, minerales, antioxidantes en forma de fruta, verduras, hortalizas, etcétera. Y el porcentaje real que tenemos es que solamente una décima parte realiza todas estas recomendaciones, con lo cual ya hemos visto que pues tomamos muchos procesados, pocas vegetales, pocas frutas, nos alimentamos con alimentos que vemos que no tienen mucha calidad y en esta gráfica vemos que cada vez es más importante el consumo de fibra y que no llegamos, incluso en la mayoría de los países, al verde, al nivel verde, en torno a 25 o 35 gramos por día, que es el consumo recomendado de fibra. Fijaros aquí, en España, Latinoamérica también no llegamos y nuestro consumo está por debajo del recomendado. Esta es una pequeña información de cómo cuando nuestro sistema intestinal no funciona adecuadamente o le estamos alterando, también se produce un estado proinflamatorio. Fijaros, ¿y cómo conseguimos esto? Pues esto lo conseguimos el día a día. El estrés, la ansiedad, el tipo de alimentación que tenemos, el empleo de medicamentos, de fármacos, de antibióticos, etcétera. Sin embargo, ¿cómo podemos conseguir un estado antiinflamatorio? Pues lo que hemos comentado, más verduras, hortalizas, comida fermentada, o sea, mayor aporte de fibra, que es interesante. Para último he dejado pues algo que es protagonista importante de lo que vamos a hablar en estos minutos, como es el aporte de omega 3, que es un ácido graso, de ciertos minerales y de vitamina D, que es una vitamina liposoluble que está contenida en estos pescados azules pequeñitos de aguas frías, donde nos recomiendan un mayor consumo. Un mínimo nos ponen de 30 a 450 gramos y realmente no lo estamos haciendo ni la mitad, sobre todo en países nórdicos. ¿Y esto qué supone? Que el aporte de ácidos grasos tan beneficiosos como es el omega 3, pues es muy pequeñito y es superado por la ingesta de omega 6. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Entonces ya hemos dicho una frase, que estamos inflamados, estamos oxidados y también diría otra, que estamos desequilibrados, desbalanceados. No solamente en cuanto a la presencia de nutrientes esenciales, me estoy refiriendo a vitaminas, minerales, antioxidantes, me refiero también a la microbiota, tenemos una disbiosis intestinal y, por supuesto, estamos desbalanceados en cuanto a omega 6, omega 3, que es de lo que vamos a hablar en estos momentos. Al final, nuestra alimentación tiene que ser totalmente distinta. Todos estos programas, todos estos proyectos son proyectos de un cambio de estilo de vida. Cambio de estilo de vida. No solamente tenemos que dar fuerza a la suplementación, iremos viendo ahora si es necesaria o no, pero tenemos que hacer un cambio en el estilo de vida, decidir nuestra voluntad, tomar la decisión de decir, venga, voy a cambiar. Y eso significa, pues seguramente empezar a beber más agua, empezar a hacer deporte, empezar a consumir aceites vegetales saludables, mayor aporte vegetal, eh, controlar el tema de los hidratos de carbono, etcétera. Entonces yo os he puesto aquí, fijaros, cómo aparte de la dieta Harvard que sustituyó aquella dieta de la pirámide que quedó desfasada, pues una alimentación muy interesante, donde tenemos que conseguir alimentos con bajo índice glucémico, nuestras proteínas que sean de alto valor biológico, una alimentación alcalina y que nos aporte vitaminas, minerales, antioxidantes, fibra
que no tenga muchos tóxicos, que respete el medio ambiente, que tengamos un buen equilibrio omega 3 y omega 6. Al final es un poquito, pues, combinar todo esto. ¿Eh? Depende un poco de nuestra motivación para que lo podamos hacer, ¿vale? Entonces esto sería lo ideal, prevenir llegar a todo este estado en el que os comento que es lo que encontramos en los pacientes que vemos, ¿vale? Entonces, evitar que se conviertan en nuestros pacientes, ¿vale? Mantener la salud, ¿vale? En personas que podamos incluso conseguir que estén sanas. Al final son menos carbohidratos y más grasas. Fijaros que el reparto de macronutrientes es importante. Últimamente modifiqué un poquito esta diapositiva, donde en cuanto a las grasas, pues se ha podido ir subiendo del 30 al 35, incluso podíamos considerar hasta el 40% las grasas. Pero necesitamos saber si, pues, si realmente son importantes las grasas. Tener presente que el cerebro que es un órgano fundamental, importante, la mayoría está compuesto de grasas. Entonces necesitamos el consumo y saber diferenciar qué son grasas buenas y grasas malas. Ahí tenemos un poquito así en general, seguramente pues el resto de la población igual tiene dificultades. Vosotros como médicos seguro que ya sabéis cómo las grasas trans, los alimentos procesados, los ultraprocesados son menos saludables, son no saludables. Sin embargo, vamos a hablar de las grasas saludables. Las grasas saludables, que ya sabéis que forman parte y permiten que tengamos energía, que sean nuestra reserva y funciona pues a nivel de hormonas en todos los procesos bioquímicos, enzimáticos, en el tejido nervioso, cardiovascular, a nivel de membrana celular, etcétera. Es muy importante, ¿vale? Entonces tenemos, en cuanto a las grasas saludables, tenemos el omega 6, omega 3 y omega 9. El omega 9, a ver, lo tenemos ahí, que ya lo conocéis, que es el aceite de oliva, el omega 9, que es el ácido graso monoinsaturado, ¿vale? El monoinsaturado. Pero vamos a hablar de los poliinsaturados. De los poliinsaturados tenemos el omega 6 y el omega 3, ¿vale? El omega 6 cuyo máximo representante es el ácido araquidónico, ¿vale? Porque representa en altos niveles un estado inflamatorio. Ahora lo vamos a ver con una gráfica. Y dentro del omega 3, los más importantes son el EPA y el DHA, pero también vamos a ver otra gráfica cómo se van a sintetizar, ¿vale? Y van añadiéndose carbonos, 18, 20, 22, y el último de la cadena es el DHA. Entonces ahí vemos los dos árboles, ¿no? El árbol de omega 6 a la izquierda y el de omega 3. Entonces, desde arriba hasta abajo se va produciendo una elongación de la cadena y una desaturación, de tal manera que comenzamos aquí con el ácido linoleico del omega 6 y el último es el ácido araquidónico, ¿vale? El ácido araquidónico por medio hay otros que pueden llegar a ser interesantes. No vamos a memorizarlos todos, seguramente ya los conocéis. Sin embargo, en el omega 3 el principio es del ácido alfa-linolénico que se va produciendo la síntesis después en el estearidónico, el ETA, EPA, DPA y DHA, ¿vale? Los más interesantes, los más bioactivos y que funcionan y ha tenido tanta repercusión a nivel de ensayos clínicos, de estudios clínicos, son el EPA y el DHA. EPA y DHA. Estos son los dos más importantes. Fijaros cómo el omega 6, a través del ácido araquidónico, tiene un efecto inflamatorio, ¿vale? A través de diversos mediadores, como son eicosanoides, prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, etcétera. Sin embargo, el omega 3 tiene un efecto antiinflamatorio. O sea que, y también por medio de otros mediadores, maresinas, resolvinas, protectinas, etcétera. Con lo cual, así podíamos resumir omega 3 antiinflamatorio, omega 6 inflamatorio, con ciertas particularidades, ¿vale? Que ahora vamos a ver
puesto que sois médicos, necesitáis un poquito más de conocimiento. Mm, Ahí lo tenemos resumido también. El omega 6 representado por el ácido araquidónico, efecto proinflamatorio, correspondiente por la vía de la ciclooxigenasa, pues sintetiza la serie 2 y la serie 4 de leucotrienos y postanoides. Sin embargo, el omega 3, principalmente representado por el EPA por su efecto antiinflamatorio, ¿m? tiene, a ver, tiene también la vía 3 y 5, eh, produciendo prostanoides y leucotrienos con este efecto antiinflamatorio, ¿vale? El omega 3 también tiene la fracción de HA, pero el DHA se posiciona sobre todo en la membrana celular. A través del DHA también se produce efecto antiinflamatorio, ¿vale? Pero la mayor representación es la fracción, la subfracción EPA. Entonces, y dentro del omega 3, del EPA y el DHA, tenemos eh, cómo el EPA tiene más tendencia a actuar a nivel cardiovascular, a nivel articular, a nivel álgico de dolor, de inflamación, a nivel de inflamación de la piel, psoriasis, rosácea, eh, problemas en la mujer, problemas autoinmunes. Sin embargo, el DHA tiene más predisposición a actuar a través del sistema nervioso, del sistema neurológico, a nivel cerebral, atención, memoria, concentración, prevención de deterioro cognitivo, de enfermedades neurodegenerativas y, por supuesto, a nivel de la visión, donde la retina es sistema nervioso, el globo ocular, muy importante el funcionamiento del DHA, fundamental tener DHA. Vale, aquí vemos un modelo donde está la membrana celular y podremos observar y también pues será muy sencillo pues ver que cuando la membrana celular está llena de ácidos grasos saturados tiene menor fluidez, menor movilidad, son estructuras más compactas. Sin embargo, cuando la membrana celular está en lugar de ácidos saturados, ácidos poliinsaturados que tienen mayor dobles enlaces, las estructuras son más laxas, tienen más movilidad, más fluidez y esto es mucho mejor porque de esta manera pueden tener mayor circulación, puede introducirse mejor en diversos lugares, permite que las proteínas de la membrana celular se posicionen bien, entren sustancias necesarias, salgan sustancias de desecho de la célula, o sea que muchísimo mejor. Bueno, aquí vemos otra gráfica que es importante y no os he comentado que las fracciones importantes EPA y DHA provienen sí o sí del mar. Sin embargo, las fracciones iniciales provienen de la tierra. Las más interesantes son las que provienen del mar. EPA, DHA. Y cuando provienen del mar, estoy hablando pues de los pececitos pequeñitos, ¿vale? Sobre todo, a veces pueden provenir de las algas también, pero aquí es muy importante la presencia de EPA y DHA de estos peces azules, de aguas frías, donde tienen la mayor concentración, no se encuentran, ¿vale? Os he querido poner esta porque fijaros que desde la parte de arriba a la parte de abajo se va produciendo elongaciones a través de enzima elongasa y desaturaciones y se va añadiendo átomos de carbono a la cadena hasta que produce cadenas largas, como es el DHA, ¿vale? El DHA. Entonces, hay veces que se comparte la misma enzima de la línea del omega 3 y de la línea del omega 6. ¿Esto qué significa? ¿Por qué os lo comento? Esto os lo comento porque si nosotros estamos dando un suplemento, pero no nos estamos cuidando con nuestra alimentación, es posible que el exceso de omega 6 también consuma la enzima que necesita
la cadena de omega 3 para aumentar la síntesis, con lo cual necesitamos colaborar. No solamente tomar el suplemento, sino que cuidarnos también con la alimentación. Evitar eh, grandes cantidades de alimentos con omega 6 que muchas veces están en la carne, eh, por ejemplo, en el cerdo, huevos, en la res, todas esas cositas, ¿eh? En el cordero, etcétera. Lo tienen, ¿vale? El omega 6, con lo cual no solamente el suplemento, sino que necesitamos cuidarnos. La síntesis de arriba a abajo para llegar a conseguir estas fracciones interesantes que necesitamos, EPA y DHA, es muy pequeñita, muy pequeñita. ¿Esto qué significa? Que muchas veces tenemos suplementos o recomendaciones que nos dicen, oye, consumid omega 3 en forma de semillas de lino, semillas de chía, en las nueces, aceite de lino, etcétera. Porque es omega 3. Sí, es omega 3, pero no es interesante porque lo que necesitamos es la fracción EPA y DHA que desde que se consume este tipo de alimentos con omega 3 vegetal, no llega lo suficiente hasta abajo. A lo mejor estamos consiguiendo como mucho, a lo mejor un 5%. Y eso no es interesante, no es suficiente. Además, podemos encontrar casos que la síntesis de estas dos fracciones interesantes de omega 3 estén reducidas. Por ejemplo, presencia de enfermedades crónicas cuando somos un poco más mayores, en niños prematuros, patologías oncológicas, personas que consumen alcohol, tabaco, grasas trans, mm, todas estas cositas, muchos fritos, mucha bollería, margarina, todo eso hace que disminuya la síntesis de EPA y DHA. Con lo cual, al final necesitamos pues el mar, necesitamos el pescadito azul, los aceites de pescado, todo esto, ¿vale? Porque las nueces, el lino, la chía no es suficiente, no es suficiente. Os he puesto esta también porque el omega 6, como hemos visto, que tiene un efecto inflamatorio, vasoconstrictor, agregante plaquetario, ¿vale? O sea que de alguna manera podemos decir un tanto perjudicial en términos generales, pues podemos tener en esta línea de omega 6 algún beneficio. Por ejemplo, hay una fracción como es el ácido gamma linolénico que también puede tener alguna propiedad vasodilatadora y antiinflamatoria. También quiero comentaros que el omega 6 en el ácido araquidónico sobre todo es malo en grandes cantidades, porque a veces podemos necesitar también omega 6. El ácido araquidónico se necesita, a veces el cuerpo necesita producir inflamaciones, limpiezas y necesita, o sea que tiene que estar en su justa medida, en su justa medida. Luego lo veremos, porque vamos a revisar un test, ¿vale? Un test. Pues esto es para recordaros, ¿vale? Que cuando estamos muy estresados, cuando nos alimentamos mal, grasas artificiales, el café, el tabaco, incluso cuando estamos carentes, como hemos comentado, de vitaminas, minerales, etcétera, pues hace que no se llegue a sintetizar estas dos fracciones que necesitamos, que son fundamentales. Fijaros que todo esto empezó ya en los países nórdicos, cuando empezaron a ver todos los beneficios, empezaron a estudiar qué es lo que ocurría, por qué en lugares como Groenlandia o en estos lugares nórdicos, pues había menor incidencia de enfermedad cardiovascular. ¿Mm? Y entonces descubrieron cómo el omega 3 es el que era responsable de todo esto, porque allí pues las personas se alimentaban pues del pescadito, de las ballenas, las focas, etcétera, a diferencia de otros lugares donde tenían dietas muy altas de origen animal y consumían mucho omega 6 con grasas de origen animal, margarinas elaboradas, con muchos más ácidos grasos saturados y tenían mayor incidencia de patologías cardiovasculares. O sea, la diferencia del mar
a los animales terrestres. Y también esto, pues mejoraba también todo este perfil cardiovascular, vascular, perfil lipídico en otros lugares, por ejemplo, en esquimales, en japoneses, etcétera, donde consumían también mucho pescadito y su perfil lipídico era mucho mejor. Uno de los beneficios que tiene el consumo de omega 3 es clásico y típico en cuanto a la salud cardiovascular, porque favorece, de hecho, hay indicaciones clínicas a nivel de medicina convencional para mejorar el perfil de los triglicéridos, ¿vale? Después también hay algunos artículos donde puede mejorar también el perfil del colesterol, pero sobre todo está indicado para la reducción de los triglicéridos en unas ciertas cantidades. También produce que la sangre esté un poquito más fluida, tiene disminuye la tendencia a la formación de trombos, está la sangre un poquito más licuada. Todo esto veremos luego porque hay que tenerlo en cuenta a la hora del tratamiento. También hay indicaciones para reducir la presión arterial, ¿vale? O sea que todo esto tiene unas condiciones protectoras a nivel vascular y a nivel cardiovascular. También la presencia de omega 3 interviene en el sistema nervioso porque mejora la supervivencia de las neuronas, ¿vale? Mejoran las interconexiones entre las dendritas y los axones, no solamente el omega 3, sino que hay otros factores, pero el omega 3 es fundamental. El cerebro, ya habéis visto, que es grasa, o sea que el cuerpo necesita grasa. También interviene en la síntesis del factor neurotrófico derivado del cerebro. La fracción más importante de omega 3 a nivel cerebral es el DHA, ¿vale? El DHA es necesario, sobre todo pues en el bebecito que se está formando, en la mamá que está ahí embarazada, la mujer necesita un buen gran regalo ahí, pues que tenga un buen aporte de omega 3, sobre todo de la fracción DHA, para que haya un buen crecimiento que está formando de la vista, de la retina, de todo el tronco encefálico, del cerebro, etcétera, ¿vale? Como efecto, fijaros, antiinflamatorio y neurotrófico, ¿vale? Para que haya buenas interconexiones. Todo esto va a repercutir después en el futuro, ¿vale? En los comportamientos, ¿vale? Y en los pensamientos de todos nuestros, bueno, pues los hijos hasta la edad, y sobre todo, pues 14, 15 años, etcétera, ¿vale? He querido poner esta diapositiva también porque el estrés, aunque está más relacionado a lo mejor con el tema emocional mental, que ya podremos comentar, pero fijaros que cuando estamos en una fase de resistencia de estrés, que es la que más abunda, porque cuando hay una fase inicial de alarma, pues a veces es bueno, ¿no? Porque tenemos que salir corriendo ante un peligro, pero después puede ocurrir que en el día a día sigamos en esta situación de estrés y cuando estamos en este mantenimiento, estamos produciendo muchas toxinas, muchos radicales libres, que es lo que predomina y lo que estamos intentando evitar, muchos ácidos y, ojo, también hay mucho consumo de ácidos grasos poliinsaturados, con lo cual necesitamos suplementarnos también, ¿vale? En estas situaciones, no solamente en situaciones cardiovasculares, etcétera, sino que sería también interesante en estos casos. Bueno, las personas me preguntan por patologías, por enfermedades que son interesantes, pero yo diría que sería interesante incluso sin tener que llegar a todas estas enfermedades. Esto no lo vamos a repasar así uno a uno, simplemente comentaros que hay estudios clínicos para aburrirse, ¿vale? En cuanto a la importancia del omega 3 en diversas situaciones, como puede ser para el desarrollo cerebral, el desarrollo visual, la salud ocular, correcto funcionamiento cerebral, sobre todo el DHA, pero también el EPA, el efecto antiinflamatorio inmunomodulador, también enfermedades autoinmunes, mejorar la inmunidad, también a nivel inflamatorio, articular, lo cardiovascular, lo vascular, el perfil lipídico, metabólico, personas con sobrepeso, personas diabéticos, síndrome metabólico.
También hay artículos sobre las neoplasias a nivel de deporte para mejorar el rendimiento, la recuperación, la oxigenación, a nivel mental también para el deportista, no solamente en personas no deportistas, en las mujeres durante todas las fases del embarazo no es necesario llegar al tercer trimestre, yo lo daría desde el principio también para hacer una buena nivelación, una buena preparación para la lactancia, para la fertilidad, evitar el riesgo de parto prematuro, disminuye el riesgo también de preeclampsia. ¿Qué más? Tenemos también, bueno, pues optimizar las técnicas de reproducción asistida, también para prevenir enfermedades respiratorias. Bueno, después los veganos también tienen la posibilidad de consumir productos veganos del mar, ¿vale? Que es totalmente, como hemos comentado, diferente al consumo de ácido alfa-linolénico, que es el que está al principio de la cadena y hemos visto que este omega 3 se sintetiza muy poco, muy escasamente para llegar a conseguir las fracciones que necesitamos, que son EPA y DHA. Vale. Fijaros en esta gráfica cómo necesitamos alcanzar este verde que está a la derecha, bonito, para conseguir este estado antiinflamatorio. ¿Vale? Este estado antiinflamatorio y para eso necesitamos unos, unas cantidades determinadas, unas cantidades. O sea, necesitaríamos que estuviera por encima, el índice de omega 3 por encima de 8%, ¿vale? Que es el EPA y el DHA por encima del 8%. Y necesitamos también aquí, en las ordenadas, un nivel, un balance, un equilibrio de omega 6 y omega 3 por debajo de 3 1 lo ideal, ¿vale? Por debajo de 3 1 o sea, 3 omega 6 y 1 omega 3. Ahí lo tenemos puesto, ¿vale? O sea, otra frase de moda es el balance, el equilibrio. O sea que esto lo tenemos desbalanceado, lo tenemos desequilibrado. Lo ideal por debajo de 3,1. Si es tan más por debajo, mejor. Y el EPA más DHA por encima de 8%. Si es 10, mejor. Y para eso, para conseguir esto, donde estaríamos en un estado antiinflamatorio saludable, beneficioso, pues necesitamos hacernos la pregunta con todo lo que hemos visto hasta ahora. Y así podremos decidir conscientemente, oye, ¿necesitamos suplementos? ¿Sí o no? Bueno, pues ya desde hace años la ciencia también se dio cuenta que necesitamos suplementación, sobre todo porque pues los campos cada vez están con menos cantidad de nutrientes, ¿vale? E incluso cuando nos dicen que consumamos 2 o 3 porciones de pescadito a la semana, nos quedamos cortos. Con lo cual, al final es necesario suplementarse, sí o sí. Pero también nosotros como médicos, lo ideal es saber cuál es nuestra situación, ¿vale? Porque muchas veces pues nos dicen, venga, tómate esto que es muy bueno. Y todos lo hemos hecho, yo también, nos hemos tomado cosas así, a ciegas. Y pues después cuando vas estudiando, vas investigando, te das cuenta que no es correcto, que estás perdiendo el dinero y que hay cosas que estás tomando que no funcionan. Con lo cual, lo ideal es saber en qué situación estás, ¿vale? Y la única manera de saber es pues haciendo un perfil de ácidos grasos en la sangre. ¿Vale? Estos perfiles no se hacen en la medicina convencional, al menos yo trabajo en el hospital y no se hacen. Nosotros hacemos un perfil, pero pues ya sabéis, de colesterol, HDL, LDL, triglicéridos, etcétera. Pero este perfil de ácidos grasos no se realiza. Incluso aquí os pongo donde ha habido estudios clínicos, estudios científicos, donde se decía, oye, sabemos los beneficios de los ácidos grasos, del omega 3, pero estamos viendo pues que no están teniendo todos los resultados que esperaríamos obtener en aquellas personas que lo están consumiendo. ¿Qué está ocurriendo? ¿Vale? ¿Qué está ocurriendo? Pues entonces tenemos que hacer un análisis ahí, ¿vale? Una cosa interesante, no sé si lo habéis conocido, os lo han presentado, es la posibilidad de hacer pues una autoprueba
para ver cómo están los ácidos grasos en la sangre, el balance test. El balance test es algo interesante, ¿vale? Entonces esto consiste en, bueno, pues hacerse una punción en casa, la persona lo puede hacer perfectamente y en todos los ensayos clínicos y desde el principio que hubo todos estos estudios, esta era una prueba estándar, o sea que es algo que no ha perdido su validez, donde se vio que el análisis de sangre y la prueba de la punción seca, donde se obtiene esta sangrecita, pues es totalmente válido y representativo. O sea que es estupendo, porque esto después la sangre se deposita en el papelito, en el filtro y se envía, ¿vale? Se envía para que sea analizado, ¿vale? Se envía. Y esto, pues, se hace por un laboratorio independiente. Este laboratorio, el cual yo he visitado, y estuve hablando ahí con el responsable, donde ellos tampoco conocen a quién pertenece la prueba. O sea, está totalmente ciego, no hay ninguna posibilidad de sesgo. O sea, que lo que sale es lo que sale y nadie lo sabe. El único que lo puede saber eres tú porque tienes un código que te envían, ¿vale? O sea, que este es el análisis de sangre seca. En este análisis, pues ahí veis, esto es como un ejemplo donde te van dando diversos ácidos grasos. Hablando con él, me dijo, no es necesario más, estos son más del 95-97% representativos de todo lo que necesitamos saber. O sea que no es necesario más. Y hay una representación de saturadas de omega 9, omega 6 y omega 3, ¿vale? Y aquí te envían el rango normal, tus cifras y cuánto ha variado en porcentaje de lo que se considera adecuado, ¿vale? Y aquí pues vamos viendo a través de diversos indicadores en qué situación estás y cómo debes corregírtelo, ¿vale? O sea que, fijaros, ahora vamos a ir a pasar, ¿ves? En este caso, por ejemplo, vamos aquí a lo importante, fíjate, esta persona pues tenía ácido araquidónico por encima 29-30%, con lo cual tiene un estado inflamado. Esta persona tiene un estado inflamado. Luego veremos cómo vamos a poder ver si la persona está inflamada, pero bueno, ahí vemos ya un indicador que habla de inflamación. Aquí, por ejemplo, lo que hemos comentado interesante, EPA y DHA, el DPA también es interesante, seguramente en un futuro vayan apareciendo informaciones sobre el DPA, pero en estos momentos el EPA, en este caso menos 92%, muy bajito, con lo cual no tiene una protección antiinflamatoria. Y el DHA también bajito, tampoco tiene una protección ahí antiinflamatoria, ni cerebral, ni mental, ni nada. Pero bueno, vamos a ir viendo en los indicadores, ¿vale? Ya nos habla aquí de manera personalizada en qué situación está la persona. Entonces nos salen diversos indicadores. Uno de ellos que nos sale es el valor de protección. Fijaros que para conseguir estos indicadores, pues utiliza los más importantes que hemos comentado. Como os he dicho, el ácido araquidónico del omega 6, el EPA del omega 3, en algunos casos utiliza también el EPA y el DHA, ¿vale? Aquí, por ejemplo, el digamma linolénico, diomogamma linolénico, etcétera. Pero sobre todo estos importantes, EPA, DHA, ácido araquidónico. Y aquí te habla del valor de protección. En este semáforo te dice que tiene que estar por encima del 90% y aquí es insuficiente, sale un cero. Hay personas que me preguntan, ¿qué es esto del valor de protección? Imagínate que si tú tienes un buen estado antiinflamatorio, antioxidado, si tienes unos buenos niveles de EPA que te está condicionando una protección antiinflamatoria, si tienes unos buenos niveles de DHA que se va a depositar en la membrana celular de cualquier víscera, de cualquier órgano, pues todo va a funcionar mejor. Si la célula está en el hígado, pues va a funcionar mejor. Si está en el riñón, si está en el corazón, si está en el cerebro, si está en el sistema inmunológico, también te va a proteger, te va a defender mejor, te va a producir mejores sistemas de detoxificación, te va a producir pues anticuerpos, mejores receptores ante el antígeno, todo eso. O sea que vas a estar protegido a nivel global, ¿vale? Con todo este índice.
El índice de omega 3 es un índice que bueno, pues se produjo al principio, donde, donde aquellos que comenzaron en los países nórdicos, pues lo tomaron como referencia y hoy sigue muy vigente. Es el montante de EPA más DHA. EPA más DHA, que tiene que estar, ¿vale?, por encima del 8%. Entonces el análisis se ve muy sencillito en verde, por encima del 8%. En este caso, el índice de omega 3 es bajito. Podríamos decir también que esta persona, pues aparte de estar desprotegida, pues tiene un estado inflamatorio también, está inflamado. El índice de omega 3 se queda escaso, escaso. ¿M? O sea que es candidato a empezar, pues en algún momento, o a desarrollar algún síntoma o alguna patología, ¿vale? El equilibrio omega 6 omega 3 también es muy importante, ¿vale? Entonces, el cociente se establece tomando dentro del omega 6 la fracción ácido araquidónico y dentro del omega 3 el EPA. Esto también es una manera muy fácil de conocer si estamos inflamados o no. En este caso, fijaros que desequilibrio 47,1, 47,1 y lo recomendado es por debajo de 3,1. Si conseguimos 1,1, fabuloso, ¿vale? Pero, fijaros, esta persona está inflamada. Es posible que no note nada, pero pues con el tiempo empezará a desarrollar pues alguna cosita, ¿vale? Si no es alguna enfermedad, algún síntoma, algún tema. Con lo cual, fijaros, y seguramente, pues si no se hace este test, pues no se va a enterar. Es fácil comprender que si los omega 3 como ácidos poliinsaturados, sobre todo la fracción de HA que se deposita en la membrana, ahí, que está compuesta por fosfolípidos, va a producir que la membrana esté más fluida y que esté más libre para circular, pues va a estar mucho mejor en comparación con si esa persona pues tiene mucha saturación, ácidos grasos saturados o está todo muy compactado, ¿vale? Con lo cual, si aumentan pues, los ácidos grasos saturados y compactados, pues esa persona va a tener menor fluidez de la membrana celular. Fijaros, si el DHA está en la membrana celular y está en el cerebro esa célula está pues menos fluida, pues esa persona va a estar más aturdida, va a estar con menos atención, va a estar con más posibilidad de desarrollar un deterioro cognitivo, ¿vale? A medio plazo, a largo plazo, ¿vale? La fuerza mental, lo mismo, como estamos en cuanto al cociente de omega 6 y omega 3. Entonces, en este caso también va a repercutir sobre todo ahí, en el sistema nervioso. El índice ácido araquidónico, ya os he comentado que no tiene que estar ni alto ni bajo, tiene que estar, porque en algunos casos es necesario. Es necesario para producir productos de limpieza, ¿vale? Perdón, para producir mecanismos de limpieza, de detoxificación, donde el cuerpo a veces produce inflamaciones para arrastrar tóxicos, ¿vale? Incluso también es necesario y muy importante en las primeras etapas de vida, donde bueno, pues el funcionamiento del cerebro, se empiezan a desarrollar todos los mecanismos ahí del bebecito, pues necesita también este ácido araquidónico. Por eso el verde está en el medio, ni mucho ni poco, ¿vale? El índice de ácido araquidónico. El test se realizó en personas, como se ha realizado en este ejemplo que hemos visto, y el cociente pues ha sido bastante desbalanceado. Bueno, pues se ha visto que son personas pues que consumen pues eso, comida rápida, pocos pescaditos, en definitiva, mucho omega 6, mucho omega 6. También se hizo en su momento en personas donde también consumían suplementos de omega 3. Yo tengo personas, pacientes en el hospital que me dicen, doctor, he visto un omega 3 fantástico en un supermercado. Claro, imaginaros la calidad, un precio bajísimo, o sea que eso no sirve para nada. Pero bueno, con lo cual tenemos que tener una actitud crítica a todos los suplementos, ¿vale? A ver qué cantidad y de qué calidad.
incluso cuando veamos artículos científicos, porque vemos, bueno, están consumiendo suplementos de omega 3 y no tienen resultados. Pues a lo mejor lo que tenemos que ver es que los suplementos que están consumiendo son productos vegetales. Son pues nueces, semillas de lino, de chía, aceite de lino, de chía, etcétera. Y entonces eso no es suficiente para obtener los beneficios que necesitamos a nivel vascular, cardiovascular, nervioso, etcétera. ¿Vale? Entonces, aquellas personas que también consumían, pues se hicieron estos análisis también, pues había desbalance, no tanto, pero había desbalance. Con lo cual, al final necesitamos seguir insistiendo en este equilibrio omega 6 omega 3. Necesitamos un buen aporte de omega 3 y, por supuesto, una ayuda en reducir el consumo de omega 6. Para esto, bueno, pues tenemos el suplemento este, seguramente no sé si os lo habrán presentado, y lo que comentaba, para balancear necesitamos la ayuda del cliente, la ayuda del paciente, controlar un poquito esto, que no pese tanto, y necesitamos ir a la izquierda, aparte de consumir los pescaditos, pero esto se va a quedar insuficiente, ¿vale? Insuficiente. Se necesitan suplementos de omega 3 que nos ayuden. Entonces el nombre es el Balance Oil, que está compuesto de las fracciones bioactivas interesantes, como es el EPA, DHA, también tiene la vitamina D3. Es interesante porque es una vitamina liposoluble. Entonces esto es grasa, es como grasa. Bueno, no solamente grasa, pero es liposoluble y la vitamina D y el omega 3 hacen una sinergia a la hora de la absorción. O sea, uno ayuda a absorber el otro y el otro al uno, ¿vale? Además tiene, bueno, está la vitamina E que tiene un efecto antioxidante y algo fundamental. No solamente por la cantidad que vemos aquí, las cantidades de EPA, pues que son muy interesantes. Fijaros, eh, 1300 de EPA, más o menos, un DHA casi 700, o sea que fijaros que la cantidad es buena. Cuando vamos a las recomendaciones de los organismos internacionales, las recomendaciones son como muy pequeñitas, ¿vale? A veces nos hacen recomendaciones de 250 miligramos. Sobre todo, a lo mejor incluso en alguna patología, esto se queda cortito. En otras a veces pues tenemos 500 miligramos, ¿m? Pero vemos que se necesitan más. Entonces, estas dosis que hace una media de 2500 miligramos en todas las fracciones de omega 3 es muy interesante. Tiene todos los sellos de calidad. Ahí vemos pues a nivel de organismos internacionales, luego veremos a ver una pequeña gráfica, y hay algo muy importante, porque una de las claves de obtener un buen balance y resultados es que el suplemento no se oxida. Muchas veces consumimos algún suplemento y no sirve. No nos sirve porque se ha enranciado, se ha estropeado, se ha deteriorado. Entonces aquí la clave es que mantenga la, el carácter antioxidante y esto se consigue por la presencia de polifenoles. Los polifenoles están cubiertos con la presencia del aceite de oliva, una variedad que tiene mayor cantidad de antioxidantes y de polifenoles, como es la variedad picual. Bueno, esta diapositiva os he puesto que hay diferentes sellos de calidad a nivel, bueno, pues a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Vale? ¿Qué más? La dosis. La dosis se establece en 0,15 mililitros por kilo. 0,15 por kilo. ¿Vale? Entonces, pues dependiendo un poquito, y con eso obtenemos pues una cantidad muy interesante. Fijaros que son 2500 miligramos, 2,5 gramos, que con eso ya tenemos mucha eficacia y gran seguridad. O sea, hay estudios clínicos donde pues con el doble, incluso con el doble, había seguridad, ¿vale? Pero bueno, depende un poquito del caso clínico y podemos individualizar.
pero en personas que mantienen ahí una salud, que no tienen ninguna patología, etcétera, pues con toda seguridad, ¿vale? Y después, dependiendo, puede haber alguna patología que necesite más dosis. Siempre es interesante saber de qué partimos, ¿vale? Pero en general, lo básico, 0,15 mililitros por kilo. Se recomienda al menos durante 120 días. ¿Por qué? Fijaros que la vida media del glóbulo rojo, que es donde estamos haciendo el análisis, la membrana celular del glóbulo rojo, que es donde a través de la punción del dedo hemos dejado la gota de sangre y, se realiza el análisis de la sangre seca, pues lo que estamos analizando es la media de la duración de la presencia de ácidos grasos en ese glóbulo rojo, con lo cual vamos a recuperar ese glóbulo rojo y vamos a estar consumiendo por lo menos 120 días para saber un poquito los cambios que ha habido. Yo reconozco que hay gente que cuando se hace la prueba inicial, después le gusta hacerse otra prueba, no espera los 120 días, pero bueno, lo ideal es 120 días, ¿vale? Ahí tengo la cantidad en cuanto a 12 mililitros, ¿vale? Con 12 mililitros que puede ser, si hacemos el cálculo de 0,15 mililitros por kilo, pues una persona de a lo mejor 80 kilos, pues estaría consumiendo eso. Fíjate que bueno, 2.500, EPA 1.200, casi 1.300 y DHA casi 700, y la presencia de los polifenoles del aceite de oliva. Esto parece que no tiene importancia, pero es fundamental. El aporte de vitamina D son 20 microgramos, ¿vale? Al día, que es muy interesante el aporte día a día, que es lo que se recomienda. Y la presencia de estos polifenoles y de estos antioxidantes es fundamental porque mantener en un estado antioxidado al suplemento es muy importante. Aquí vemos cómo, a diferencia de otros omega 3, el balance ha conseguido, bueno, pues mayor número de horas, esta estabilidad oxidativa. Es que si no, lo estamos consumiendo y no funciona, no sirve, ¿vale? O sea que nos estamos gastando el dinero así como hemos hecho muchas veces con esto, con otros productos, sin saberlo. Pero bueno, lo podemos comprobar haciéndonos el test antes y después, con lo cual esto es fundamental para evitar que se enrancie, para que esté fresco, para que esté potente, ¿vale? Y para que realmente sea eficaz. Al final, ¿qué es lo que se tiene aquí? Pues que no es simplemente un aceite. El aceite, ya sabéis que el pescadito que está nadando ahí por las aguas frías, pues está lleno de todos estos ácidos grasos que los tiene en la piel, su tejido, en las espinas, todo esto, pero también hace que esté vivo todo, porque él tiene sus antioxidantes naturales. Entonces, esta botellita es como vivo, como si fuera un suplemento vivo, ¿vale? Gracias a la presencia de los polifenoles, ¿vale? Después, cuando hacemos comparativas con el producto, pues vemos que se consigue un mejor balance, ¿vale? Pero bueno, cada uno aquí que lo pruebe, lo experimente, incluso que vea si tiene alguna sintomatología que puede ir mejorando, etcétera. Muchas veces se empieza al principio con eh, mejora el estado de la piel, el estado del pelo, el pelo más brillante, la piel más luminosa, etcétera. Estas a veces son eh, las primeras manifestaciones, ¿no? Porque después se van produciendo manifestaciones a través, bueno, pues de los procesos celulares, enzimáticos, etcétera, ¿no? Que a veces no observamos. Esto, bueno, pues ahí a la izquierda obtenemos el balance óptimo, ¿vale? Con el producto, ¿vale? Por debajo de 3,1, ¿vale? Ahí, que esto es lo que necesitamos ahí obtener. Em, la empresa también, pues como todas las que trabajan, pues tienen que obtener ciertos requisitos para la comercialización de calidad. A veces hay cosas que son obligatorias, a veces no, pero cuando se tienen, pues muchísimo mejor. Fijaros que hay organismos nacionales, internacionales, europeos, mundiales, pues que avalan un poco no solamente la cantidad, sino la calidad. La calidad, estamos hablando de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria,
unas agencias de California, la Organización Mundial de la Salud, el IFOS, etcétera, bueno, la Asociación de Comercio, etcétera. Y entonces ahí se van analizando, ¿vale? Aquí tenemos aquí a la empresa, se va analizando pues la presencia de contaminantes, ¿no? Contaminantes como son las dioxinas, los furados, los furanos, los compuestos policlorados, la presencia de peróxidos, todo esto. Hay diversos índices de oxidación, de anisina, anisidina, etcétera, el índice TOTOX y también la presencia de metales pesados, muy importante, ¿vale? Como el mercurio, plomo, arsénico, etcétera. Y todo esto, pues, hace que aquí vemos a la empresa que pone conforme, o sea, que hay algunas que son más estrictas y se cumplen. Esta diapositiva ya estamos terminando. Cómo es importante el suplemento, pues en todas las edades, en toda la vida. Desde pequeñitos, pues que se van creando los órganos a medida que vamos creciendo, en la adolescencia, en la adultez. Muy importante, la mujer embarazada, desde el principio, el bebé que empieza a formar todos los órganos y a medida que vamos envejeciendo, pues nos vamos inflamando nuestro sistema nervioso, cardiovascular, los huesos, las articulaciones, etcétera, con lo cual, bueno, es interesante. Hay diversas afirmaciones aprobadas por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria que conocemos. Sabemos que en medicina convencional está probado para disminuir los triglicéridos, también para control de la presión arterial, pero también se ha visto que, pues bueno, pues aparecen los omega 3 en general para el tema de la visión, para la función cardíaca, cerebral, para mejorar la inmunología. Pero esto lo podemos entender porque si la célula funciona mejor, pues todo funciona más adecuadamente, más coordinado. No aparecen esas insuficiencias. O sea que estamos dando vida a la célula. Eh, el Balance Oil forma parte de un protocolo de salud. El protocolo de salud, que seguramente conocéis el Balance Oil, a través de este proyecto de transformación de salud, pero también hay otros productos que seguramente, no sé si los tendréis, a lo mejor si no, pues os llegarán, os irán llegando, porque forma parte del protocolo de salud, muy importante, y a lo mejor tenemos otra opción, otra oportunidad para hablaros porque es muy importante, no solamente el Balance Oil, que hemos hablado en este caso, con el Balance Test, sino la presencia de un buen intestino, un buen aporte de vitaminas, de minerales y un buen equilibrio emocional. Y ya para combinarlo todo, por cómo no, nos podemos olvidar del balance test, que también es importante porque el balance test es como una herramienta de honestidad, porque uno puede decir, oye, vamos a ver cómo estás, a ver cómo estás de ácidos grasos. Y si alguien se lo hace, dice, oye, pues no lo sabía. Veo que lo tengo muy desbalanceado. Venga, vamos a corregirlo. Y si nos encontramos a alguien que lo tiene muy bien, pues perfecto, sigue así. Con lo cual, o sea, no hay ninguna pretensión de obligar a nadie a nada. Lo único que se persigue es mejorar la salud y una herramienta honesta para decir, venga, vamos a ver cómo estás y qué grado de importancia tenemos que darlo y vamos a corregirlo lo antes posible. Y con esto ya hemos terminado, compañeros. ¿Estamos por ahí? ¿Estáis ahí en algún congreso, en algún evento o algo? Hola. ¿Estáis en algún evento, en algún congreso? Porque estáis en un hotel. ¿Se oye? Estaba confiado. Bueno, doctor, después de esta magistral, pues, charla, conferencia, me imagino que tienen algunas preguntas acá. Una pregunta acá, doctor, la doctora Rosario. Me gustaría saber, doctor, unas personas que sean alérgicas a todo lo que es del mar, ¿qué usted les recomendaría? Que sean a todo un pescado y a todo lo que sea derivado del mar.
Cuando hablas de derivado del mar, ¿te refieres también a las algas? A todo lo que sea del mar. Porque muchas veces hay personas alérgicas al pescado. Cuando hay alérgicas, cuando está alérgico al pescado, la solución es los productos vegetales del mar, como son el tema de las algas. Pero tú dices que también es alérgica a eso. No, no sé si a las algas, pero sí tiene que ver con todo lo que se deriva del mar. Claro, entonces, tú fíjate que puede haber alguna persona que es alérgica a los pescados o a los compuestos de los pescados. Entonces, esto se produce una gran depuración y detoxificación, ¿vale? O sea, que está limpiando. Pero si es alérgica por seguridad, yo lo que haría sería adquirir algún producto vegano del mar, pero vegano, también limpio, y ahí suele haber seguridad. Si tú me dices que no, no, claro, cuando te dicen todo del mar, pero todo, 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 a lo mejor se refiere a los pescaditos. Eso sí que puede ocurrir, algún caso, ¿vale? Pero si no, pues a través de... la empresa tiene también un producto vegano, muy interesante. O sea que sería una opción. Y si es alérgico a todo, 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 pues por seguridad, si es a todo lo del mar, pues tendría que ir a productos de la tierra, vegetales, pero no serían tan eficaces. Se quedarían muy cortitos, muy escasos. Ok, otra pregunta. ¿Tu nombre, doctora? Medio grano. La doctora Meli Ogando. Doctor, Doctora, todos los beneficios que tiene el omega, ¿cuál efecto podría tener sobre los pacientes que padecen lipedema? Los los pacientes pacientes, con bueno, hipedema. Lipedema. sí, linfedema, bueno, depende un Li- poquito, Pero, sí, Lipedema. lipedema. Ok. Lipedema. sí. Pero Bueno, pues depende, porque a veces ellos tienen una alteración en el retorno venoso. Entonces, si, por ejemplo, hay algún pequeño episodio semiobstructivo y a través del ácido graso se puede disolver un poquito todo eso, pues habría que probarlo, ¿vale? O sea que se puede probar, porque el omega 3 puede, ya te digo, que mejora la fluidez, mejora la oxigenación, evita la agregación, evita la predisposición a la trombosis, etcétera. O sea que podría haber, podría probarse, depende un poquito de cada persona. O sea que se puede dar a ver. Sobre todo la fracción es interesante, la fracción EPA en ese caso. La fracción EPA, que fíjate, aquí hay casi 1300 miligramos. Cerca. Ahora sí. Ahora sí. Eh, buenos días, doctor. Buenos días. Primero, darle las gracias porque parte de las cosas, yo soy el doctor Manuel Cedeño, soy médico, soy cirujano. Me tocó ser jefe de cirugía en un hospital académico del país. Y darle las gracias al señor Benito y a su hijo que nos invitaron a esta parte que es académica, que es eh, básica en la formación de lo que estamos en el área de salud. En mi caso, que ya quiero irme retirando, porque tenemos un problema. No, me imagino que es a nivel mundial, de que el sistema de salud público no sirve, ni el privado tampoco. Y eso trae como consecuencia que cuando usted, que se formó alopáticamente, está hoy hablando de esquemas alternativos, vamos a llamarle así, ¿verdad? Esquemas alternativos de salud. Entonces, cuando usted empieza a desaprender para aprender otra vez cosas que quizás cuando nosotros nos formamos, nadie nos dijo nada, hasta que empezamos a entender la importancia de una medicina alternativa Integrativa. o no, porque alternativa es una cosa y la integrativa
es diferente, Ok. porque es ver el paciente de un todo. Y entonces donde hoy estamos, que cuando tú lo que tienes es un problema del corazón, es el cardiólogo, si es un problema óseo, particular, es el ortopeda. Y eso ha traído como consecuencia que cada quien tiene su propio librito, su propio diagnóstico, sus propios esquemas. Cuando se habla hoy de lo que usted nos ha expuesto aquí, es muy interesante, que es la parte científica de cómo funciona el organismo en su mejor estado de salud. Ojalá que en el futuro los médicos que nos formamos de manera convencional o alopáticamente pudiéramos ir entendiendo esto, porque yo, si me hablaban de esto anteriormente, usted me escucha, doctor. Sí, sí. Si me hablaban de esto anteriormente, yo podía escucharlo y decir que no era tan interesante. Por eso quiero darle las gracias, porque ojalá que la gente de Cincino quiera seguir educándonos y haciéndonos entender que ya la medicina no es como cuando nuestros padres, nuestros abuelos que fueron médicos, en mi caso de mi padre que fue médico, es totalmente diferente. Y a veces uno se encuentra que es un choque. Y traducir eso que usted puso ahí al paciente, hay que sentarse a explicarse para que él pueda entender lo que nosotros como médicos a veces nos da brega o dificultad de entenderlo, porque estamos muy cerrados. Yo no sé en España, yo no sé en Europa, pero en este país estamos cerrados a nuevos esquemas, a nuevos procesos alternativos. Por eso quiero darle las gracias por habernos traído esta charla, esta conferencia. Eh, y nada, en nombre de los colegas que están aquí y mío, muchas gracias. Muchas gracias. Me gustaría hacer una pequeña reflexión. ¿Se escucha? Sí. Se escucha, perfecto. Estoy de acuerdo contigo. Fíjate, llevo toda la vida estudiando, llevo toda la vida. Y en realidad, como médicos convencionales, nos enseñan a dar fármacos, nos forman para dar química, medicamentos, antibióticos, así es como nos forman. Entonces, yo he pasado por varios procesos donde pensé que la medicina convencional era lo mejor. Y esto después vas descubriendo que existe la medicina complementaria, con lo cual pasas a la medicina complementaria y te enfadas con la medicina convencional, porque dices, me han engañado, la medicina complementaria es estupenda y esto no me lo habían contado, ¿vale? Pero después hay una tercera fase, que es la medicina integrativa, donde entras en paz con todo. Y entras en paz porque hay personas, médicos y pacientes que no están preparados para cosas de estas, ¿vale? O sea, el que vosotros estéis ahí escuchando es porque ya seguramente estáis preparados y tenéis el permiso y tenéis la mente suficientemente abierta para poder recibir toda esta información, ¿vale? Entonces, nosotros en la consulta, seguramente vosotros, o si está, yo estoy en un hospital, no todos los pacientes están preparados para esto, ni todos los médicos están preparados para esto. Hay muchos pacientes que necesitan todavía medicamentos, porque esto les suena a chino. Yo tengo personas que están con más de 25 clases de medicamentos, pero hay personas también que necesitan estas cosas, con lo cual la integración, el balance, el equilibrio forma parte de todo de la vida. Y después el siguiente asunto es el tema emocional y mental, que esto es fundamental. Esto ya ni os lo cuento porque, bueno, ya os lo contaré, pero esto la medicina no lo contempla. Apenas la prevención, las emociones, que es muy importante. Y esto es fundamental. Entonces, después de tanto estudiar, me doy cuenta y os cuento lo que para mí es importante y es básico después de cometer errores, después de equivocarme, después de darte cuenta que dices, fijaros, lo básico, cuidarse, hidratarse, una buena alimentación, eh, unos buenos suplementos. Os he hablado hoy de los ácidos grasos omega 3, pero después seguramente os voy a hablar de los otros que son complementarios y son fundamentales. Si tenemos eso, tenemos muchísimo arreglado. Pero ¿qué es lo complicado? Motivar a la persona para que lo haga. Tomar la decisión de que empiece a hacerlo. O sea, empezar
a quererse, empezar a cuidarse, empezar a tomar las riendas de tu vida, no dejársela al médico, a nosotros. Pero bueno, después de esta reflexión, al final hemos coincidido en el diagnóstico y seguramente todos tenemos el mismo pensamiento. Hay aquí hay una pregunta, doctor, ahora que salió en el chat, que dice cuáles son los beneficios que le da el Balanzoid a un riñón con pielonefritis. 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 Bueno, la pielonefritis es una inflamación del riñón, ¿vale? O sea que a veces pues se produce por una infección principalmente, o sea, una infección de orina, a veces permanece en las vías urinarias bajas, donde tenemos pues una uretritis o una cistitis, pero a veces cuando asciende llega al riñón y se manifiesta en pielonefritis. La pielonefritis es más grave porque produce fiebre, escalofríos, eh, y, y necesita a veces ingresar en el hospital y tratamiento antibiótico endovenoso. Al final, bueno, pues lo que aporta el omega 3 es un efecto antiinflamatorio y un efecto inmunomodulador, o sea que le va a mejorar la inmunidad. Seguramente una persona con pielonefritis necesite, seguramente, pues un antibiótico. La medicina integrativa hace que puedas usar antibióticos cuando lo necesitas de verdad, ¿vale? Pero cuando no, no. Entonces, cuando pase esta pilonefritis, si es una persona que tiene mucha tendencia a tener infecciones de orina, necesita mejorar la inmunidad. Y una de las cosas que mejora la inmunidad es el balance, ¿vale? O sea, te está mejorando la célula y la célula va a funcionar mejor, ¿vale? Pero cuando pase. Otra cosita, ha salido el tema de la pilonefritis y pueden salir temas de patologías. Cuando estemos en contacto con algún médico por alguna patología que nos esté llevando, por ejemplo, yo qué sé, un internista, cardiólogo, hematólogo, etcétera, consultarle, decirle, me han recomendado este producto, ¿qué le parece? ¿Vale? O sea que lo que no queremos, lo que no pretendemos es que lo tomemos y si está siendo llevado por el médico por algún problema, alguna patología, que no se entere, se lo tenemos que decir. Entonces, tiene que haber honestidad en este caso. ¿Por qué? Porque imaginaros que ocurre alguna cosita que no tiene por qué y aunque no sea el culpable el suplemento, después ya tienen pues los argumentos para echar la culpa al suplemento. Y entonces, pues no es así, ¿vale? Lo tienen que saber. O sea que, y por eso a veces cuando uno tiene pielonefritis a entrar en contacto con el especialista o personas, por ejemplo, en tema de riñón o con el nefrólogo o lo que sea, pues también tienen que saberlo, ¿vale? Para que no haya ninguna alteración en el seguimiento por parte de los médicos. Ok, gracias, doctor. No hay más preguntas de parte de los médicos. Hay una pregunta acá. Sí, buenos días a todos. Buenos días, doctor. Bueno, Excelente. buenos días. Muchísimas gracias por esa conferencia tan magistral y tan cargada de respaldo científico. Yo soy médico con maestría en ciencias fisiológicas y la verdad es que me encantó la manera como presentó la parte de la síntesis final de estos ácidos grasos. Entonces, aparte de eso, lo que quiero comentar es que, en resumen, el punto aquí es que estos suplementos no son un tratamiento como tal de una patología de base, sino más bien una alternativa o un ayudante, ¿verdad? Para restablecer un sistema que muy probablemente, o obviamente las enfermedades, cuando ya están presentes, desde antes de presentarse ya comienzan con procesos de inflamación de bajo grado, que sabemos que es la frase del momento, ¿verdad que sí? Inflamación de bajo grado de la que estamos acumulando la mayoría de nosotros actualmente. Cuando ya se desencadena una enfermedad, entonces ya está un proceso inflamatorio generalizado montado. Pero hay una patología de base que hay que atender, ¿verdad? Con el especialista en cuestión, pero como decía usted ahorita en una de las preguntas de la presentación, ¿necesitamos suplementarnos? Evidentemente sí, porque resulta que nuestra dieta
que sobre todo la dieta de nosotros acá de este lado, ¿verdad? Que es muy lejos de ser dieta mediterránea, una dieta industrializada, cargada de ácidos grasos saturados, de alimentos ultraprocesados y muy, muy baja en verduras y frutas. Entonces, obviamente que vamos a tener un desbalance. Entonces, realmente estos suplementos no son como medicamentos para tratar enfermedades como tal de base. Eh, colaborando, ¿verdad?, con lo que usted acaba de decir, pero sí, evidentemente, nuestro estilo de vida y de alimentación amerita que nos suplementemos con lo correcto, porque ciertamente hay un montón de suplementos en el mercado que dicen que son ricos en omega 3, pero ¿cuánto? O sea, ¿cuánto es que necesitamos decir de verdad la fuente? ¿De dónde viene? ¿De verdad viene de la fuente correcta para conseguir EPA y DHA? Entonces, realmente estoy muy de acuerdo con el concepto de que debe estar presente el especialista de base y la suplementación por otro lado. Claro, muy bien. Bueno, Mira, otra reflexión, otra reflexión. Lo ideal, lo ideal es personas sanas manteniéndoles en la salud. Esto es lo ideal. Seguramente a lo mejor nosotros podemos ver a alguien, a lo mejor algún familiar, algún, lo que sea, a lo mejor en la consulta no lo vemos, pero esto es lo ideal para evitar llegar a la patología, a la sintomatología, a las enfermedades. Esto es lo ideal. Pero esto es complicado a veces. Complicado porque la persona no está preparada o la persona tiene que estar motivada. ¿Y cuándo deja una persona de fumar? Pues cuando tiene el infarto. Entonces, ¿o cuándo va uno al dentista? Cuando le duele la muela. Entonces, lo ideal, hacer prevención, evitar llegar a la enfermedad. O sea, esto sirve para todos, sobre todo para las personas buenas, sanas, las que están bien. Oye, tú quieres seguir manteniéndote en calidad, en salud y todo eso, venga, hazte esto. Muchas veces me preguntan por patologías. La patología, pues, está bien siendo vista por el médico. Perfecto. Entonces, si la persona tiene suficiente conciencia para empezar a tomar esto, por ejemplo, se puede hacer el test a ver cómo estoy y empieza a tomarse esto, nosotros no quitamos eh, ninguna pastilla. Si a partir de empezar a tomar esto empieza a notar alguna mejoría, empieza a disminuir los síntomas, empieza a mejorar la enfermedad, que sea su propio médico el que ya diga, oye, que esto ya no es necesario y le vaya quitando, ¿vale? Pero indudablemente muchas veces si sois médicos os van a preguntar esto para esto, para esto, para esto. Y sí que va a haber mejoría. ¿Por qué? Porque esto es un antiinflamatorio natural. Y yo como nefrólogo lo que hago es quitar los antiinflamatorios. El ibuprofeno, el enantium, todo eso lo quito, que es tóxico, es lo peor que hay. Esto es un antiinflamatorio natural. Y cuando corregimos la inflamación, corregimos muchas cosas. Dolores, enfermedades, artropatías, problemas de funcionamiento, insuficiencias, etcétera. Con lo cual va a ser beneficioso, ¿vale? Pero vamos a respetar también el tema de los médicos. Sobre todo, seguramente nuestra mayor labor como médicos es motivar al paciente, motivar, porque hay muchos de ellos que necesitan a su médico, ¿vale? Entonces lo ideal es que el médico diga, oye, ahora tú, ¿vale? Ahora tienes tú la fuerza, así que encárgate tú de tu vida, a ver si somos capaces. Y a veces con menos conseguimos más, con menos conseguimos más. Jimmy está dando vueltas por ahí. me tienen dando vuelta, doctor. Pero oye, ¿qué te pasa? Oye, ¿qué estáis? ¿En algún congreso o algo? Estamos en un salón de un hotel, ajá, Ah, de un tipo pero mini, tenéis... mini congreso, Ah, vale, vale, vale. ¿Pero qué estáis? ¿En algún evento o alguna...? un evento, ajá, un evento Ah, vale, 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 perfecto, estupendo. de Cincino, Ah, mira, mira qué con bien. ustedes. Sí, sí. Ah, bueno, bueno. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ok. Ok, doctor, licenciado Benito Salomón, por acá es miembro representante de Cincino en República Dominicana. En realidad queremos de corazón agradecer esa magistral conferencia, agradecerles a los
aquí a los miembros de la salud de República Dominicana que han aceptado esta invitación para ir, como dijo el doctor Cedeño, ir haciendo un cambio, porque ahora estamos en una fase de cambio, porque en realidad ni siquiera, yo diría que el 80, el 90% de la clase médica de República Dominicana tenían esta novedad en la mano. Hoy en día tenemos algo diferente que ofrecer. Creo que parte de los profesionales de la salud pues juegan un papel muy, pero muy importante en eso. Y la idea es que esta charla, esta conferencia, mini conferencia que hemos tenido hoy, se pueda repetir, pero en un salón mucho más amplio y con más profesionales de la salud, que podamos ir agregando a lo que podría ser una novedad en República Dominicana. Muy agradecido, doctor, de usted, y esperamos que puedas alimentarnos con más conocimiento de tanto que usted tiene. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, de verdad. Efectivamente, y tenéis ahí una herramienta fabulosa. Tenéis algo honesto. La presencia del ácido graso omega 3, cantidad, calidad, y tenéis el balance test. Que esto la gente no lo hace y es muy importante y es muy bueno. Y es algo interesante que podéis aportar y ofrecer. Encantado de estar con vosotros, de verdad, ¿eh? O sea que para mí